CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, volvió a arremeter hoy contra la Corte Constitucional. Esta vez lo hizo a propósito de los fallos de la Corte sobre las medidas que el presidente dictó sobre La Guajira. Hablando en el municipio de El Paso, en el Cesar, donde inauguró un complejo de paneles solares, el presidente dijo lo siguiente. Yo respeto las decisiones de las Cortes, pero no por respetarlas tengo que decir que estoy de acuerdo. Nuestro invitado esta noche es el doctor José Fernando Reyes, quien ha sido elegido nuevo presidente de la Corte Constitucional. Doctor Reyes, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué le parece la opinión del presidente? Pues, don David, muy buenas noches para usted, para los televidentes. Y primero le agradezco otra vez la invitación. Tal vez usted no lo recuerda, pero yo sí lo tengo muy presente, hace 6 años largos, con ocasión de mi elección como magistrado de la Corte Constitucional, estuve aquí compartiendo con usted también una entrevista como esta, así que le agradezco su deferencia conmigo y con la Corte. Bien, y a propósito de lo que usted pregunta, pues el tono de las declaraciones del presidente, como de su ministro de Salud, entre otros, digamos, puede preocupar en una democracia si se convirtiera en una regla que trae como detrás una carga de retaliación o de amenaza, como ocurrió con lo de La Guajira, cuando dijo que lo que nosotros le recortábamos a las finanzas públicas pues también tendría que significar un recorte en los salarios de los magistrados y en el presupuesto de la rama judicial. Sí. Yo creo que el presidente tiene todo el derecho a estar en desacuerdo, inclusive tiene el derecho de que no le gusten los fallos y tiene el derecho de criticarlos y criticarlos acerbamente. Lo que una democracia reclama es que los cumpla, que los haga cumplir, que se tomen en serio las sentencias y que tenga claro que su deber primero es cumplirlas, porque las sentencias son la expresión viviente de la Constitución política. En esa medida, para finalizar esta primera pregunta que usted me hace, pues creo que el presidente tiene derecho a estar pues molesto, a estar en desacuerdo, a no compartirlas, pero también debe tener claro que su obligación como primer mandatario de los colombianos es acatarlas. Bueno, hay que aceptar, doctor Reyes, que él lo dijo, ¿no? Es decir, respeto el fallo, pero no estoy de acuerdo. Exactamente, y yo creo que eso no tiene nada de novedoso ni de extraño, ni tiene por qué llamar a preocupación a nadie. Que a los destinatarios de las sentencias, esta vez el presidente, pero puede ser cualquier ciudadano colombiano, usted mismo, yo mismo, nos profiera una sentencia que no consulta los quereres de nuestra voluntad, pues simplemente lo que hacemos es pues, estar en desacuerdo y sentir un poco de frustración. Pero de ahí pues no pasan las cosas y creo que es lo humano. El presidente tiene muchas preocupaciones, muchos programas, y cuando seguramente ve que las finanzas se rebajan para cumplir algunas de sus metas, pues tiene que sentir frustración, y nosotros los seres humanos tenemos que aprender a entender el sentido de frustración en los demás. Luego el presidente es un ser humano como todos y tiene derecho a expresar sus desacuerdos, sus molestias y también sus frustraciones. ¿Qué ha podido ser lo que le molestó al presidente con respecto a los decretos que dictó sobre La Guajira? Es que el presidente tiene la misma angustia que tiene la Corte y que tienen, yo creo que todos los colombianos. El estado de cosas de La Guajira es un estado insoportable. Yamil, se mueren 70, 80, 100 niños por física hambre. Sí. Eso es insoportable en una democracia. Es decir, desnutrición total. Claro, por desnutrición, pero además la carencia de agua, la educación en unos niveles precarios. En general, todas las necesidades básicas que un ser humano requiere están en mínimos. Luego, la preocupación del presidente, como lo fue la de la Corte en el 2017, cuando expidió la sentencia T-302 de ese año, en el cual dijo: en La Guajira existe un estado de cosas inconstitucionales. Eso traducido
a lenguaje común, ¿qué quiere decir? Que hay un estado general de vulneración de los derechos humanos, insoportable, que requiere medidas trascendentales, fuertes, no paños de agua tibia, que requiere políticas públicas, que requiere inversión en billones. Y digamos, el presidente Petro, hay que decirlo, desde el 17 para acá es la única persona que ha tomado ese sartén por el mango y ha querido resolverlo. Lo que pasa también es que para resolver ese problema tiene que pasar por el Congreso. Es decir, la gran cantidad de instituciones, de formas de aplicar el presupuesto, de ingerir en los recursos públicos locales, territoriales, todo ello no puede hacerse por un decreto de emergencia. Podría hacerse si las condiciones para la emergencia estuvieran dadas. La Corte que estableció en la sentencia matriz que no era correcto lo que el presidente decía de que el estado de cosas que había que conjurar no podía resolverse por los medios ordinarios que él tenía. Nosotros le dijimos, mire, usted tiene toda la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, tiene el plan de mitigación y en general tiene todos los recursos públicos de los ministerios a su mano para resolverlo. Luego usted no puede saltarse el canal de la democracia, el centro de la democracia que es el Congreso, para resolver esos problemas. O sea, muy buenos fines, muy buenas metas, muy buenos propósitos, pero con caminos equivocados. Y pues en la democracia los caminos también representan algo sustancial, algo sustantivo, porque es que el seno de los debates en la democracia es el Congreso y en este caso él tenía que pasar por allá. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Es decir, doctor Ríos, la Corte en sus fallos no tiene ningún tipo de consideración social. No, ni riesgos. Es que las consideraciones sociales son las que justamente animan el trabajo diario en sede de tutela y en general en el trabajo de la Corte. Es decir, si usted quiere hablar de la Corte de los Derechos, pues es la Corte Constitucional. Y la sensibilidad social de la Corte usted la puede ver en cada uno de los fallos frente a la vulnerabilidad, frente a la discapacidad, a la migración, a las personas en situación de calle, de prostitución. Es decir, pero digo, esas consideraciones sí las tienen en cuenta. Claro, mire, dentro de los decretos de La Guajira lo que no se dice es que hay varias normas que tenían que ver con la posible escasez de agua cuyos efectos fueron diferidos al 1 de junio del año 2024, es decir, que en ese interregno el presidente tenía que presentar los decretos y los proyectos de ley, ante el Congreso para que las cosas que él quería que se regularan y se resolvieran se hicieran por medio del Congreso. Pero dejamos vivos, Yamid, un año, unos decretos inconstitucionales. ¿Por qué? Porque tenían que ver con agua fundamentalmente. Los dejamos vivos siendo contrarios a la Constitución. O sea, que no nos digan que acabamos con todo. Quiere decir vigentes. Claro, están vivos, están vigentes hasta el 1 de junio del 24, siendo inconstitucionales. Tiene hasta el 2024 el Congreso para tramitar, hasta el 1 de junio, para tramitarlos, de ahí para adelante ya no pueden regir. O sea, que esas consideraciones sociales, yo entendería algunas cuestiones de verdad humanitarias fuertes que hay en los decretos y que resuelven y que consultan un buen propósito del presidente, los dejamos vivos porque era necesario. Pero piense usted, Yamid, hacer un instituto del agua que requiere una gran burocracia y además una copia de recursos públicos y una creación normativa, pues eso no se podía hacer simplemente en un decreto que firmó el fin de semana el presidente, pues digamos con todo el estudio y la dedicación, pero que requiere una deliberación en el seno del Parlamento, del Congreso. Entonces, eso lo declaramos inexequible, además con efectos retroactivos, es decir, eso no se podía, es como si nunca hubiera existido. En esos decretos hay unas normas que se declaran inexequibles a la fecha de la sentencia, inexequibles retroactivamente e inexequibles con efectos diferidos como esos del agua. Por ejemplo, retroactivamente, usted recuerda que crearon una sobretasa para la energía eléctrica, la factura pues, de la luz que nos llega a la casa de no sé cuántos pesos, sí. Creo que eran 5.000 pesos o algo así. Y nosotros dijimos, eso nunca pudo ser. Eso lo declaramos inexequible con efectos retroactivos, o sea, hay que devolver la plata. También los tomaron, sí. Eso lo tomamos, sí. ¿Sí? Y otros con efectos diferidos, digo los del agua, están vigentes hasta el 1 de junio de este año, y otros con efecto inmediato, es decir, a partir de la sentencia. O sea, que no nos digan que no hay consideraciones sociales, sí que ciertamente. Es decir, las sentencias de efectos diferidos
son como una contradicción de la Corte. ¿Cómo así que esto es inconstitucional, pero sigue rigiendo? Para que usted vea, o sea, la Corte calcula los daños que la sentencia podría hacer y en todo caso los beneficios que se podrían ocluir. Y entonces dice, bueno, esto es inconstitucional, pero dejémoslo vigente 1 año para que lo tramiten como deberían tramitarlo. Pero entonces, mire, doctor Reyes, las medidas que dictó el gobierno sobre La Guajira son inconstitucionales por procedimiento. Sí, pues si lo podemos decir por procedimiento pudiera ser. Es decir, mire, una declaración de una emergencia económica y social como esta tiene unos requisitos claros determinados en la Constitución política. Es decir, que haya un estado de cosas tal que no sea advertible, que no haya podido ser advertido, que sobrevenga de una manera absolutamente inopinada, que no haya formas ordinarias de conjurarla y que de verdad prevea pues, efectos catastróficos. Habló del COVID. ¿Recuerda usted cuando el COVID en el 2020 no estábamos preparados para semejante emergencia? Seguramente los recursos públicos no estaban calculados para controlar, imagínense los millones de pesos que se tuvieron que traer en vacunas, la habilitación de unidades de unidades de cuidado intensivo, el aumento del personal médico y qué sé yo, todo lo que eso significó. Nadie se estaba imaginando una pandemia como esas, que entiendo desde los años 18, desde el año 18 del siglo XX no ocurría. Luego, eso fue tamizado por la Corte Constitucional. A mí me tocó la sentencia, es la sentencia C-145 del 20, si ahora mal no recuerdo, donde se valoraron los criterios que la Constitución establece para decir si una emergencia económica y social puede ser decretada. La Corte encontró que efectivamente los requisitos que esa regla demanda para que se pueda decretar la emergencia estaban presentes en ese caso y por lo tanto le dio, digamos, su aval, su visto bueno, dijo es exequible. Todo lo contrario ocurrió en el caso de La Guajira cuando le dijimos, mire, usted tiene, es posible que haya una emergencia climática o que por el fenómeno del Niño de verdad haya escasez de agua. Entonces, si eso es así, la pregunta es, usted no tiene absolutamente nada con qué prever dentro de los mecanismos ordinarios del Estado la forma de resolver esa emergencia. Le dijimos, si usted tiene la unidad de gestión de riesgos y desastres, tiene el fondo de mitigación, pero además tiene todo el presupuesto público de los ministerios de vivienda, del viceministerio del agua, entre muchos otros recursos, porque también hay recursos territoriales para resolver esos problemas. Quiero decirle entre paréntesis esto, Yamid. A noviembre del año 2023, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres había ejecutado el 7% de su presupuesto. Y en todo el 2024 creo que no ejecutó más del 20%, tal vez el 15%, pero digo el 20% como para no equivocarme. Y entonces, como ¿por qué habría que decretar una emergencia si la plata toda, que es ingente, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres estaba ahí? Es decir, ustedes, la Corte Constitucional, para dictar un fallo, no tienen en cuenta las reacciones que pueda tener el gobierno. Pues no, lastimosamente, Yamil, yo creo que esos cálculos consecuencialistas, cuando de por medio está, digamos, la garantía de la democracia, que es la garantía de la Constitución, calcular los efectos de si a alguien le gusta o le disgusta un fallo no es un trabajo, no es algo que tenga en mente la Corte. De hecho, a veces siempre pensamos que hay cosas que van a caer, pues no van a caer bien seguramente. Piense usted, por ejemplo, en los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Casi a nadie le gusta pagar impuestos. Sin embargo, todos los tenemos que pagar, porque si nos tomamos en serio la democracia, sabemos que los impuestos son una carga que los ciudadanos tenemos que soportar y pagarlos buenamente. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno legítimo, o sea, un gobierno que nos puede imponer impuestos. No llegó allá por la fuerza, no es una revolución de forajidos que llegó a tomarse el poder, no, es un gobierno elegido por las urnas y que está ungido por la Constitución y por la democracia y por las mayorías. Luego,
pero sus disposiciones tienen que ser acatadas. Entonces, pues no nos gusta, pero hay que hacerlo lo propio, digamos, con esto. Nosotros hacemos sentencias que unas veces gustan, otras veces no gustan. Pero digamos aquí entre paréntesis, y a mí también, que los magistrados, que la Corte Constitucional tiene un privilegio sobre todo los jueces y en general los jueces constitucionales, y es que la mayoría de sus fallos amparan derechos y eso le gusta a la mayoría de la gente. Es decir, cuando un vulnerable, cuando una persona que ha visto cerradas todas las puertas, que ha sido sujeto de la arbitrariedad de un poder público o de un poder privado, y alguien, un juez constitucional le restablece sus derechos, le restablece la confianza en su democracia y en su constitución y se siente bien viviendo en un ambiente donde sus derechos tienen un garante. Doctor, y es que yo recuerdo que hace unos meses el señor ministro de Salud, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, refiriéndose a un fallo de la Corte Constitucional, dijo textualmente, es que no dejan gobernar. A ver, doctor Reyes, presidente de la Corte Constitucional, ¿usted qué opina de reacciones por parte del gobierno frente a fallos de la Corte, como esta que tuvo el señor ministro de Salud, doctor Jaramillo, al comentar, es que no dejan gobernar? Pues ya mire, yo vuelvo y le digo, los seres humanos reaccionamos a veces, bueno, de muchas maneras frente a la frustración. Vuelvo y le digo, cuando una sentencia de la Corte recorta los recursos públicos y eso en alguna medida pues, o lentifica o retarda o inclusive puede aniquilar ciertos propósitos de los planes que el gobierno tiene para realizar alguna política pública, pues yo creo que los seres humanos tenemos que tener claro que nos frustramos y que nos da rabia, que tenemos desazón. Unos tramitamos esas frustraciones de una manera, escribimos un artículo, otros pues simplemente llorarán, otros se entristecerán mucho, agacharán la cabeza, u otros desde la plaza pública aprovechando su poder como el ministro, pues dicen cosas que quizá seguramente si hubieran estado en un mejor momento de su ánimo no las hubieran dicho. Es decir, calificar a la Corte como un sujeto, si se quiere, como una institución que no deja gobernar, en el fondo transmite la idea de que estamos para estorbar y que no queremos dejar que la sociedad avance y que los propósitos por ejemplo, de combatir la pobreza fenezcan y que en general el mal estado de cosas sociales que tenemos nunca cambie. Pues no, la Corte no es un actor de esa naturaleza. Nosotros no somos ni la oposición, no somos el partido de la oposición, no somos un partido político, no hacemos parte de un grupo que tiene una agenda contra el presidente. Ahora hablan de lawfare, que es un poco la judicialización de la política o como que los jueces entran en el escenario de la política a hablar de tú a tú o a debatir la forma como los políticos llevan la vida de la nación. Eso está muy de moda en México, en España. Es un término, no sé si le es familiar, Yamid, se escribe lawfare, que es la entrada de los jueces del debate jurídico en el debate político. Nosotros no tenemos esas pretensiones, no estamos en esa agenda. Somos actores públicos y sí, seguramente políticos en el sentido de que desarrollamos la Constitución política, que es un instrumento de poder, es un instrumento político, pero digamos que hasta ahí, y esa es nuestra pretensión. Pero nosotros estamos lejos de tener apegos o desapegos por un presidente u otro. Creo que es una muy mala lectura que nos califiquen de opositores o en todo caso que nos digan que no dejamos gobernar. Pues seguramente lo que no dejamos es que se viole la Constitución y ese es el mensaje que debería entenderse. Y mire, doctor Reyes, yo no digo que los magistrados de la Corte Constitucional sean de izquierda o de derecha, pero sí hay tendencias, pues no aquí, sino en todos los países. Hay tendencias progresistas, hay tendencias muy conservadoras. La Corte actual, constitucional, tiene una tendencia progresista. Yo puedo decir
con todas las letras que sí, Yamil. Es decir, los 9 magistrados tenemos una profunda sensibilidad social. Es decir, todos los temas que son tantos los que llegan a la Corte, en materia, digo, de personas vulnerables, de discapacidad, de personas en situación de migración, de personas en situación de prostitución, en situación de calle, de los obreros que reclaman, y en general de los empleados que reclaman prestaciones, cesantías. Hay muchos líos con la jurisprudencia de la Corte Suprema, cada vez menos, pero digamos todavía hay, sobre cómo interpretar temas de pensiones. O sea, piense usted, Yamil, en que usted, después de tanto trabajar, le diga a un juez, mire, qué pena, pero el sistema en el que usted está le va a garantizar una pensión de 1 millón y no de 20, como usted quisiera. O usted definitivamente no tiene derecho a ninguna pensión. O, mire, las semanas que usted debió haber cotizado se cuentan desde aquí y no desde acá. Si las contáramos desde aquí, usted sí tendría derecho, pero si las contáramos desde acá, no tiene derecho. La Corte tiene una gran sensibilidad para flexibilizar gran cantidad de estos problemas. Y cuando hablo de la Corte, hablo de sus 9 magistrados. En todos los temas, en temas de niñez, en temas de género, en temas de ambiente. Hay temas, Yamil, que generan un poco más de requiebros morales, porque yo creo que de la esencia de los seres humanos también es ser religiosos. Hay seres humanos religiosos, otros que no somos religiosos, otros que son definitivamente ateos, agnósticos. En la Corte hay por lo menos 2 o 3 magistrados, no sé, que tienen profundas convicciones religiosas, otros las tienen menos, y digamos que cuando afloran los temas de aborto, de eutanasia, de suicidio asistido, pues tienen, digamos, una propensión a mirar con criterios quizá de ese talante, lo que al final, pues no quiero decir que es que juzguen con la Biblia, pero digamos que impectore moralmente, eso a uno lo puede limitar. Pero le digo, eso es el 0.1% de los temas de los que se ocupa la Corte. En el 99.99% yo puedo decir hoy día que la Corte Constitucional es una Corte absolutamente progresista. Y mire, pregunta final. Ustedes son 9. Dicen que de tendencia progresista hay 6 miembros y 3 muy conservadores. ¿Eso es así? No, Yamil, es que hace un momento le decía que quizá eso de hacer bandos, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es claro que hay una mayoría conservadora que ha ido un poco derruyendo conquistas, por ejemplo, las de los derechos de las mujeres. En Estados Unidos son vitalicios. Y son vitalicios, pero por razón como del origen, el presidente Trump puso 2 magistrados, tal vez 3, no recuerdo ahora bien, que desequilibraron la balanza liberal que existía en esa Corte. Digamos que entre nosotros uno no puede advertir, no, esto se cae porque es que hay 6 liberales, 6 conservadores y 3 liberales o viceversa. No, hay temas que le digo son difíciles porque puede haber un poco el criterio religioso pesar a la hora de tomar decisiones. Somos humanos, Yamil, y eso no crea usted, los prejuicios en los seres humanos tienen peso, e inclusive siendo jueces. Digamos que la grandeza del juez es poder reducir a mínimos los prejuicios cada que va a decidir, pero siempre tiene algún grado de prejuicio. Y digamos en esos temas puede haber. Pero le repito, mi corte, la corte a la que yo pertenezco, es una corte profundamente liberal en su esencia, es socialdemócrata, defensora de los derechos humanos, defensora de la democracia, defensora de las personas en general y de sus necesidades. Es decir, yo creo que no podemos decir son 6-3 o 7-2 o 7-1. Usted es muy liberal, ¿no? Yo pues, quisiera serlo, a veces me asaltan ciertos fantasmas, pero me toca sentarme a pensar, no vaya a creer usted que hay decisiones difíciles de tomar, sobre todo porque cuando uno es abogado tiene una tendencia a mantener el statu quo, y el statu quo es conservador. Cuando estábamos reflexionando sobre la paz total hace unos meses, piensa usted en esto, hemos negociado con guerrillas todo el tiempo porque las guerrillas tienen un fin, y es cambiar
la desigualdad social y cambiar por algo mejor. Entonces tienen un fin, digamos, benefactor, benéfico. Uno podría decir, puede que no estoy de acuerdo con los métodos, pero estoy de acuerdo con sus ideas. Y ahí ha venido todo el proceso de negociación. Pero es que ahora nos dicen que hay que negociar con bandas criminales y tal. Mire, la Corte que dijo, hoy día inclusive es posible establecer negociaciones con unas reglas claras con esta clase de personas. Digo, en mentes conservadoras esta idea es difícil de tamizar. Perdone que lo interrumpa, doctor Illés. El tema que usted trata es muy interesante y hay muchos otros asuntos que tocar con usted. Quisiera invitarlo a un segundo programa que grabamos ya para transmitir mañana. Ya es imposible decirle al periodista más grande vivo de este país que no. Muchas gracias, doctor Reyes. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos tenerlos también aquí mañana con el presidente de la Corte Constitucional. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.